Reflexión lasallista semanal 300. Muy queridos lasallistas, muy feliz tercera semana de Pascua, en este mes lasallista en el que todo está conectado y conmemoramos los 120 años de la llegada de La Salle a Cuba y a México. Aleluya, aleluya. El color blanco es el que nos acompaña durante estos 50 días de Pascua rumbo a Pentecostés, el don del Espíritu Santo, en un gran domingo por la resurrección de Cristo de entre los muertos y el don de la vida eterna para todos nosotros. Durante este tiempo litúrgico, las lecturas de la Eucaristía son del Nuevo Testamento, teniendo al libro de los Hechos de los Apóstoles como guía, relatando lo que pasó en la primitiva iglesia después de la resurrección de Jesús. San Pedro nos acompañará también con su epístola y el Evangelio de Juan con las narraciones de las apariciones de Jesús resucitado será nuestra catequesis dominical, a excepción de este domingo, que está tomado del Evangelio de San Lucas. La exclamación del aleluya, Halelu Yahvé, alabado sea Dios, acompañando la antífona de entrada, la respuesta del salmo responsorial y el envío al concluir la celebración, mantendrán el tono festivo de estos domingos. Nos unimos en oración por quienes se están preparando en este tiempo para recibir los sacramentos de iniciación, especialmente la confirmación. En la Eucaristía de este domingo escucharemos el relato del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, recordando lo que celebramos cada Eucaristía, alimentándonos de la escucha de la palabra y la fracción del pan, con el compromiso de vivir lo celebrado y contagiar a los demás el fermento y levadura de la fe que transforman nuestras relaciones y nuestra sociedad por el amor y el servicio. San Pedro nos compartirá su experiencia al final de su vida, confirmando nuestra fe y esperanza, y San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos relatará la experiencia de San Pedro el día de Pentecostés, que lo convierte en testigo, junto con la comunidad de la vida nueva en Cristo. El cobarde de la pasión es ahora el imparable defensor de Jesús después de la Pascua. El 19 de abril celebramos a San León IX, 152 Papa de la Iglesia entre 1049 y 1054. Comprometido en la lucha contra la simonía, es decir, la compraventa de los oficios eclesiásticos, que era una costumbre muy extendida en la Edad Media, defendió también el celibato sacerdotal. Fue el primer papa que decidió viajar tanto en Italia como en Europa, especialmente en Alemania, Francia y Suiza. En su papado se dio el cisma de Oriente, es decir, la separación entre Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, el año 1053. El 21 de abril recordamos a San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia, que fue un monje benedictino que ejerció como arzobispo de Canterbury durante el periodo de 1093 a 1109. Anselmo inaugura en filosofía lo que se llamará la escolástica, periodo que fructificará en las sumas teológicas, influyendo en San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y Duns Scoto. Su formación agustiniana, común en la Edad Media, le acercará a su intuición filosófica más característica, la búsqueda del entendimiento racional de aquello que por la fe ha sido revelado. Es defensor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, uniendo fe y razón. No olvidemos que la fe no es contra naturaleza, es sobre naturaleza. El 23 de abril hacemos memoria de San Jorge, mártir asesinado el año 303. Es una de las figuras más veneradas en la tradición cristiana, conocido principalmente como un mártir guerrero y por la famosa leyenda medieval en la derrota de un dragón. Aunque los detalles históricos sobre su vida real son escasos, se le considera un soldado romano de Capadocia, que se negó a renunciar a su fe cristiana durante la persecución del emperador Diocleciano, siendo ejecutado por ello. También celebramos a San Adalberto mártir, obispo de Praga en el siglo X, que murió asesinado cuando predicaba el cristianismo en las tribus bálticas de Prusia. Es el santo patrón de Bohemia, Polonia, Hungría y la misma Prusia.
El 25 de abril es la fiesta de San Marcos, evangelista. Según la tradición, murió el año 68 y es el autor del Evangelio sinóptico menos extenso, conocido como el Evangelio del discípulo, llamando al de Mateo Evangelio del Maestro, al de Lucas Evangelio del pastoralista y al de Juan Evangelio del teólogo. Fue el fundador y primer obispo de la Iglesia de Alejandría. Fue discípulo y acompañante de San Pablo y también acompañante e intérprete de San Pedro. También es el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia Infantil. El 25 de abril de 1944 fallece el hermano Amadé François, uno de los 5 hermanos fundadores del Distrito Lasallista de México en 1905. Pascua es pasar del no está aquí al vive entre nosotros. En la comunidad lasallista, todos tenemos algo que decir y mucho que escuchar. Los maestros somos discípulos y misioneros del único maestro, y los discípulos descubren al único maestro en la voz de los testigos que los acompañan como hermanos mayores. Y hablando de Pedro, tenemos también la persona de Judas Iscariote, discípulos muy cercanos a Jesús, a quienes recordamos cada triduo pascual. Hay algo en la vida de Judas que inquieta profundamente, no tanto por lo que hizo, sino porque nos resulta demasiado cercano. Y en esto, la reflexión del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, es particularmente luminosa, porque no se queda en condenas fáciles, sino que entra con delicadeza en el drama del corazón humano, nuestro propio corazón. Judas no empezó siendo traidor, empezó siendo llamado. Jesús lo eligió, lo hizo parte de los 12, lo envió a predicar, confió en él. Ciertamente se habla que los 11 discípulos eran galileos y Judas, el más preparado de todos, escriba, era del sur de Judea. Son detalles que pueden resultar también anecdóticos y que, por parte de la historia de la Iglesia, conviene conocer. Sin embargo, el haber sido llamado, elegido, predicado, no bastó. El Papa lo expresa de una manera muy clara al recordar que la cercanía exterior con Jesús no garantiza la comunión interior con Él. Se puede vivir junto a Cristo y al mismo tiempo ir dejando que el corazón tome otro rumbo. En su libro Jesús de Nazaret, al comentar la figura de Judas, señala que en él se ve cómo la luz puede ser rechazada y cómo el hombre, incluso estando en la presencia de la verdad, puede cerrarse a ella. No por ignorancia, sino por una decisión interior, que a veces no es abrupta, sino progresiva. Aquí aparece un punto clave. Judas no traiciona a Jesús de un día para otro. Se ha dado un proceso. El Evangelio menciona detalles aparentemente pequeños, como el hecho de que sustraía de la bolsa común, pero el Papa ve en esto algo más profundo. El corazón que comienza a dividirse, a negociar o a justificarse. No es el gran pecado lo que primero rompe la relación con Dios, sino las pequeñas fisuras que uno aprende a tolerar. Judas probablemente tenía una idea del Mesías que no coincidía con la de Jesús. Judas esperaba algo distinto, un Mesías fuerte, visible, guerrero, eficaz según criterios humanos. Pero Jesús hablaba de entrega, de humillación, de cruz. Y entonces, poco a poco, quizá el desencanto pudo haber ido creciendo. No necesariamente como rebeldía abierta, sino como decepción silenciosa. Y eso también nos pasa. Cuando Dios no responde como esperamos, cuando su modo de actuar no coincide con nuestros planes, el corazón puede empezar a tomar distancia. Sin embargo, lo más fuerte no está tanto en la traición, sino en lo que viene después. Porque Judas se arrepiente. El Evangelio lo dice claramente. Reconoce su pecado al devolver las monedas. No es un hombre insensible y sin embargo no logra volver. En Judas hay arrepentimiento, pero no hay esperanza. Y esto es lo que lo separa de Pedro. Pedro también cae, también traiciona, pero llora mirando a Jesús. Judas, en cambio,
queda encerrado en sí mismo. Y entonces ocurre lo trágico. El hombre deja de creer que la misericordia es posible para él. El verdadero drama no es solo el pecado, sino la incapacidad de creer en un amor que es más grande que la propia culpa. Es decir, cuando el hombre piensa que su mal es definitivo, ya no hay salida, ya no hay regreso. Ahí el pecado se convierte en desesperación, violencia y muerte. Por eso la Iglesia, así como afirma que hay santos que gozan eternamente de Dios y los reconoce canonizados y propuestos como modelos de fe a todos los fieles, como signos de esperanza y caridad, nunca ha afirmado que Judas esté condenado. Toma en serio las palabras duras del Evangelio, pero al mismo tiempo deja el juicio en manos de Dios, porque incluso en ese último momento, el misterio de la libertad humana y de la misericordia divina permanecen abiertos. Y entonces, la figura de Judas deja de ser solo un personaje del pasado y se vuelve como una pregunta ante nosotros, una pregunta para nosotros. Porque Judas aparece cuando uno empieza a vivir una fe superficial, cuando se acostumbra a la presencia de Dios sin dejarse transformar, cuando el corazón se va llenando de expectativas no cumplidas, cuando se toleran pequeñas infidelidades, cuando se empieza a negociar con la verdad y sobre todo cuando después de caer, uno deja de creer que todavía puede volver. Finalmente, la enseñanza es tan sencilla como exigente. No estamos exentos de traicionar y negar, pero tampoco estamos obligados a perdernos. Siempre hay un camino de regreso. Siempre hay una mirada de Cristo que sigue abierta. Cuando Jesús estaba siendo golpeado y torturado, quizás la preocupación no estuviera tanto en él, sino estaba en sus discípulos. Estaba en Judas, estaba en Pedro. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hay en su corazón? La mirada que cruzó Jesús con Pedro al salir del Sanedrín hizo que llorara, hizo que recordara, tocó, ganó, movió y cambió el corazón de una mirada misericordiosa que no reprochó, sino que comprendió, animó y esperó. La diferencia no está en caer, sino en cerrar el corazón a la misericordia. Porque mientras el hombre todavía puede volver a Cristo, su historia no está perdida. Creemos Jesús, acrecienta nuestra fe. Jesús nos revela que Dios no es juez que condena y castiga, sino Padre que escucha y comprende y corrige con compasión y misericordia. Dios goza perdonando. Pensemos desde la cabeza con fe y vivamos desde el corazón con las manos. Mucha gente no vive sus sueños, pues está muy ocupada rumiando sus miedos. Un joven se acercó un día a un sabio y le comentó: yo tenía muchos sueños e ideales, quería hacer grandes cosas, pero la gente me decía que era muy difícil y que no lo lograría. Con el paso del tiempo, los he ido perdiendo o olvidando, y eso me entristece y desanima. He dejado de intentarlo y ya nada me motiva. El sabio le pidió al joven que lo acompañara y le mostró una semilla. ¿Qué ves?, le preguntó. Una semilla, respondió. Y a continuación, el sabio enterró la semilla y le volvió a preguntar. ¿Qué ves ahora? Tierra, respondió. Ya no veo la semilla. Desapareció. No, repuso el sabio. La semilla no desapareció. Está enterrada y eso no significa que esté muerta. Está viva, en silencio, preparándose para salir y mostrarse con todo su esplendor. Las críticas, errores, burlas, dudas, miedos, pecados entierran nuestros sueños. Pero Dios no deja de soñar en nosotros y nos llena de esperanza y fortaleza. Vivamos para hacer reales los sueños de Dios para nosotros. Las semillas no crecen arriba de la tierra, crecen abajo, desde lo profundo, en silencio. Y en su momento rompen la tierra y florecen, ayudadas por el sol y el agua. Y al salir, ven la sonrisa del campesino que lo esperaba. Los sueños de Dios están en nosotros y nos apasionan, y se lograrán si les damos oportunidad. Si Dios planta la semilla, da los medios para hacerlo realidad.
Es como la vocación. Si no hay semilla, por más que se riegue. Si hay semilla, hay que ponerla en el lugar adecuado para que florezca. Nuestra conversión ecológica parte de la igualdad de todos los seres humanos en derechos y dignidad, a imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas y criaturas, creados y criados, por Dios amor en su santísima bondad, hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Estar en correcta relación con la creación significa reconocer nuestra independencia con todas las personas y con la naturaleza. Pasar de la dependencia a la independencia para vivir en sana interdependencia. Nos invita a adoptar la sencillez, no como privación, sino como liberación. Ser más teniendo menos. Dar prioridad a la comunidad sobre el consumo, a la conexión sobre el aislamiento, porque redescubrir la comunidad de la creación es también reconocer nuestros modelos y estilos de vida. Asumir que las acciones humanas sobre el consumo y el uso de los bienes afectan al resto de la creación. Todo está conectado. Por eso priorizar las relaciones humanas y el cuidado de nuestra casa común de manera más consciente, siendo solidarios del sufrimiento de los demás y responsables del impacto de nuestro consumo, es un compromiso como lasallista. Nuestra misión no se reduce a producir y consumir hasta la muerte, sino en amar, admirar, cuidar la vida en todas sus formas. La búsqueda desenfrenada de lo excesivo y superfluo nos destruye como planeta y como sociedad. Ser más teniendo menos se inicia en el corazón, conectándonos con la tierra, las flores y los mares, con los animales y las estrellas, con nuestros hermanos y con quienes tenemos mayor dificultad para comprendernos y amarnos, y con aquellos que ya en la eternidad gozan de Dios. También con los ángeles, con todo lo creado, con todo lo que en Dios vive y existe. Muy queridos lasallistas, juntos nos enredamos en el mejor sentido de la palabra. Nos conectamos, nos hacemos uno, en interdependencia nos animamos y acompañamos unos a otros, solidarios y subsidiarios. Y juntos damos gracias a Dios por estos 300 encuentros que hemos tenido en nuestra vida en torno a Él y a la Salle en la reflexión semanal lasallista. Gracias a todos. Aleluya, aleluya. Nuestra Señora de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas, ruega por nosotros. San José, patrón y protector de la familia lasallista, ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle, hermanos y colaboradores que nos han precedido, rueguen por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.